Según el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, cada hora 6 adolescentes entre 15 y 19 años de edad se convierten en madres. Una situación realmente alarmante que nos obliga a visibilizar el problema del embarazo adolescente. De esta manera, comenzamos Doctores en Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico. Nos encontramos con la licenciada Betsy Laurente, y es obstetra del Hospital Jorge Boto Bernales de Salud. Licenciada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias al público que nos va a escuchar también. Este es un tema bastante importante porque hablamos propiamente de un problema de salud pública. Licenciada, respecto al embarazo adolescente, ¿cuáles son las cifras que actualmente se manejan? Mire, este tema es un problema globalizado. A nivel de Latinoamérica tenemos el 16% de las gestantes son adolescentes. A nivel de Perú estamos alrededor de los 14%. 14%, es decir, 14 de cada 100 mujeres adolescentes resultan embarazadas. ¿Entre qué edades? Entre menores de 18 años. Menores de 18 años. ¿La adolescencia a qué edad comienza? Empieza con la pubertad a los 11 años. 11 años. Y tenemos algunas teorías que terminan a los 19 años. Pero para temas de atención en salud, por ejemplo, tenemos hasta los 18 años. Respecto a ello, obstetra, ¿cuáles son las causas por las cuales finalmente estas adolescentes quedan embarazadas? Es multifactorial. Tenemos el tema de la violencia sexual, que ha incrementado el número de nuestras adolescentes embarazadas en menores de 15 años. Durante toda esta pandemia ha subido el 2% con relación a antes del 2020 que empezó la pandemia. Tenemos aproximadamente 7 de cada 100 mujeres adolescentes menores de 15 años. Entonces, durante la pandemia aumentó, pese a que supuestamente estaban en casa, supuestamente más seguras. Así es. Lamentablemente corroboramos las estadísticas que manejamos a nivel país y a nivel internacional de que el agresor, el violentador sexual está alrededor de la familia. Es una persona cercana al adolescente. Entonces, esto ha incrementado el embarazo en este grupo poblacional. Respecto a las adolescentes mayores de 15 años, ¿cuáles son las principales causas por las cuales salen embarazadas? Algunas porque están experimentando su sexualidad, otras porque ya están en unión, tienen pareja y quizás no han tenido la prevención de utilizar un método anticonceptivo a tiempo. Hay un estudio de UNFPA en Ayacucho que ha terminado recién hace poquito, en abril del 2023. Donde 7 de cada 10 adolescentes que están embarazadas han vertido a estos investigadores que no deseaban embarazarse, pero que no tuvieron los recursos como para poder evitar ese embarazo. Entonces, nosotros analizamos la situación, las respuestas. Quiere decir que nuestros servicios de salud no están ofertando lo que las adolescentes necesitan. Servicios de salud reproductiva donde ellas puedan acudir a recibir una consejería y en el caso de haber decidido tener una relación consensuada con su pareja, tener el método para poder regular su fecundidad y retrasarlo conforme al proyecto de vida que ellas tengan y que no se vea interrumpida su formación escolar, su formación profesional en el futuro. Obstetra, muchos tabúes se manejan todavía. Mire, estamos en el 2023 y claro, todavía en una sociedad tan machista como la nuestra, estos tabúes imposibilitan que los adolescentes y las adolescentes accedan a información que es vital, justamente para que ellos se marquen un proyecto de vida. Eso es cierto. Nuestra sociedad todavía está manejando muchos tabúes. Una de las restricciones, por ejemplo, es tratar de abordar el tema de la consejería en salud sexual y reproductiva en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Los padres no quieren, los profesores muchos no quieren. Papás y muchos educadores sí tienen ciertas barreras, pero que yo creo que con una buena comunicación, explicándole lo positivo que puede ser abordar estos temas de sexualidad en los adolescentes, en sus espacios donde mayormente ellos se desenvuelven, que es la escuela y los hogares, yo creo que sí se puede llegar a buen término. Tenemos
muchas experiencias positivas. Salud tiene una experiencia positiva que se hizo en el año 1998 hasta el 2000. En esa oportunidad se formaron líderes adolescentes. Se escogían adolescentes con cualidades de ser líderes positivos, porque también tenemos líderes negativos, líderes positivos en los cuales se le formaba en varios temas. Se trabajaba la parte de psicología con el psicólogo, la parte de nutrición con la nutricionista, la parte de salud reproductiva con la obstetra y la parte de social con la asistente social. Entonces, el trabajo multidisciplinario hacía formar a estos adolescentes como líderes para que sean escuchados por sus pares, porque a veces la brecha generacional de un adulto con un adolescente nos puede crear barreras de comunicación. Impide justamente una comunicación asertiva, ¿no? Y en base a ello también, obstetra, porque justamente vamos a hablar de las recomendaciones y de este ejemplo, este modelo que usted nos acaba de mencionar, pero ¿qué daño representa para el país una mujer adolescente embarazada? Una adolescente embarazada al país le reportan muchos millones de soles en pérdida. ¿Por qué? Porque es una adolescente que cuando ingrese a la población económicamente activa, no va a tener la oportunidad de revertir al Estado en temas de impuestos, porque va a tener un empleo informal. Su economía no va a ser la adecuada, más bien al contrario, se vuelve una carga para el país. Entonces, el embarazo del adolescente no solamente es la etapa del adolescente, sino también tenemos que ver más allá, es la etapa adulta, cómo ella va a cubrir sus necesidades básicas y cómo el país va a tener que ser el papá para cubrir esas necesidades básicas con programas sociales. Entonces, el embarazo del adolescente no solamente es el problema de la adolescente y su familia, sino es la adolescente, la familia, la comunidad, el país. Respecto al impacto negativo ya propiamente en la vida del adolescente y en la vida también del niño, ¿no?, que está en camino o que ya nació teniendo una madre adolescente, ¿qué es lo que le depara a este niño? Es un niño que va a nacer no en las condiciones adecuadas, porque va a tener una mamá que no ha recibido una buena alimentación, que la mayoría de las veces tiene problemas de anemia, tiene infecciones intercurrentes propias de la adolescencia y propias del embarazo, tiene complicaciones que pueden causar la muerte de la mamá o ponerla al borde de la muerte. Tenemos enfermedades o complicaciones intercurrentes como la preeclampsia, los partos prematuros, niños que nacen con bajo peso. Su propia anatomía no ha terminado de desarrollar, por lo tanto, el tema de la lactancia se le hace complicada. Si para una adulta es complicado, para una niña es mucho más. Y si no tiene el apoyo de la familia o no tiene el apoyo del profesional al lado, es muy complicado. Entonces, es un niño que durante los primeros 5 años puede pasar a ser una de las cifras de la tasa de mortalidad infantil por desnutrición, por infecciones y porque también vive en condiciones insalubres. De repente no tienen una agua potable. Son niños que van a estar complicados con infecciones en la primera infancia. Entonces, el futuro no es muy favorable para los niños, ¿no? Muy bien, obstetra. Ahora justamente hemos hablado de las problemáticas, la causa, hemos analizado también el impacto negativo que puede haber en la sociedad también y en la madre adolescente. Y a continuación, pues vamos a hablar acerca de la prevención, de los métodos anticonceptivos como parte de ello que se pueden utilizar, pues porque ya no hablamos propiamente de la abstinencia y eso más adelante lo vamos a explicar. Ya no podemos hablar de la abstinencia, tenemos que hablar de la prevención. Como veníamos diciendo, obstetra, ya no se puede hablar de abstinencia, sino de métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los recomendables para las adolescentes? Para las adolescentes que ya han sido madres, lo más recomendable son los métodos de larga duración. Estos métodos lo que van a hacer es espaciar el siguiente embarazo. Tratamos de que sea lo más tardíamente posible para que pueda concretar su proyecto de vida, para que pueda concretar la culminación de sus estudios secundarios e iniciar sus estudios superiores si es que así lo desea. Dentro de la gama de métodos que la institución ofrece tenemos la T de cobre, que tiene una duración de 10 años. Tenemos el implante que se coloca en el brazo, y tiene una duración de 3 años. Y también tenemos los métodos inyectables, hormonales, que tienen una duración de 3 meses. Todos estos métodos lo que van a
lo que van a lograr es que la embarazada no se vuelva a embarazar en un periodo muy corto. Según las estadísticas, tenemos aproximadamente que el 50% de nuestras madres adolescentes se embarazan antes de los 2 años. Es decir, una adolescente que se embaraza a los 16 por primera vez, se está embarazando a los 18. A veces antes, De los porque es 18. antes de que cumplan los 24 meses de posparto, Sí. ya está teniendo un segundo embarazo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos está faltando llegar a los adolescentes después del parto con estos métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Y esto los ofrece Salud de manera gratuita? Sí, Salud los ofrece de manera gratuita en todos los servicios de planificación familiar de todos los establecimientos de salud a nivel de todo el país. Tenemos toda la gama de métodos anticonceptivos, tenemos la píldora del día siguiente que se utiliza en los casos de violación, está en el kit de violencia. Tenemos los métodos de barrera, que son los preservativos. Tenemos los métodos hormonales de corta duración, que son las píldoras para aquellas mujeres que no están dando de lactar, porque estos métodos son compatibles con la lactancia. La lactancia es algo que también promovemos dentro de las madres adolescentes, porque es una forma de proteger al bebé de las enfermedades. Vamos a hacer que este bebé tenga los nutrientes adecuados hasta que empiece su lactancia a los 6 meses de nacido. Pero durante los 6 primeros meses tratamos de que sea lactancia materna exclusiva. ¿Por qué ya no podemos hablar de abstinencia en la adolescencia? Se han visto estudios en diferentes países donde se ha promocionado la abstinencia. Uno muy mencionado es el que tuvo como política Estados Unidos, donde ellos a través de sus políticas de salud, su intervención en escuelas, promocionaban la abstinencia, pero los resultados estadísticos no fueron los exitosos, no fueron muy exitosos en eso, y entonces ahora han cambiado la política. Ahora la política es en el ofertar métodos anticonceptivos, es en preparar al adolescente en temas que lo van a ayudar a tomar decisiones oportunas y acertadas en cuanto a su sexualidad y en cuanto a su futuro y proyecto de vida. Hemos hablado de los métodos anticonceptivos, vamos a hablar, licenciada, del tema del parto. A ver, ¿cómo sería una situación ideal de parto para un adolescente? La adolescente, por su misma situación, debe tener una atención de parto humanizado. ¿En qué consiste de ofrecerle al adolescente y a toda la mujer que llegue a un servicio de salud de nuestra institución? Es la atención del parto humanizado. ¿En qué consiste eso? Permitir que ella tenga la libertad de elegir primero cómo quiere tener su parto. En cuclillas, sentada, respetando su decisión y su cultura. Porque no solamente estamos hablando de adolescentes en Lima, hablamos de adolescentes de todo el país, donde las raíces culturales son diversas. Entonces, algunas ya no quieren la atención del parto occidentalizado, ¿no? Que es la mujer echada en posición de cuclilla. Un ambiente un poco frío, siempre se ha estereotipado de esa manera, ¿no? Entonces, ya no es el ambiente amigable, ni para el adolescente ni para la mujer adulta. Entonces, tratamos de que ese parto sea en esa condición. Tratamos de que ella tenga movimiento en el parto. Ya no está atada a una camilla. Ella está en movimiento. ¿Por qué? Porque ese movimiento va a permitir, en el caso del adolescente, que tenga condiciones para un parto normal, para un parto vaginal, se den todas las condiciones para que ella pueda tener. ¿Y qué tanto le puede beneficiar? Le beneficia mucho porque nosotros en el parto humanizado tratamos de manejar el dolor. ¿A través de qué? A través de las posiciones antálgicas, cómo la mujer puede en cierta posición disminuir la intensidad del dolor, al estar sentada, al estar sobre una esfera, sobre una pelota. Eso es muy, para los que no conocen, son las pelotas de gimnasio. Se sienta sobre esa pelota y hace el balanceo de la pelvis. Entonces, al hacer el balanceo de la pelvis, esto es una pelvis. Al hacer ese balanceo de la pelvis, ¿qué es lo que va a permitir? Que haya relajación, que los músculos del suelo de la pelvis, los músculos que rodean todo este hueso, se explayen, se extiendan, se relajen. Y posteriormente al parto, a ver, ¿qué es lo que le depara a esta madre adolescente, pues, y de qué manera ella puede ser atendida también por la institución? Después del parto, el siguiente paso es
reforzamiento de la lactancia materna como una forma de proteger al bebé. En el parto también nosotros tenemos varias actividades, ¿no? Para evitar la hemorragia en el parto, para evitar complicaciones, se le da una consejería en el cuidado de la salud, en la higiene, la alimentación, lactancia materna, métodos de planificación familiar. Y posterior a ello queda todo el servicio de salud reproductiva a cargo de esa recuperación de la madre. Tenemos la psicoprofilaxis postparto, así como tenemos la psicoprofilaxis para el parto sin dolor, que es donde se le va a educar a la madre a cómo va a enfrentar toda esa experiencia en cuanto a las posiciones para disminuir el dolor en el parto, en cuanto a cómo ella va a atender al bebé, cuáles son los signos de alarma que va a evitar que ella se complique o llegue complicada a los establecimientos de salud, que acuda prontamente. Se le enseña a ella, a la familia, a las personas que ella quiera con quien ella quiera asistir a los programas de psicoprofilaxis para que tenga una educación integral. Están los temas para el cuidado del recién nacido, la curación del cordón umbilical, los temas de relación en pareja. Hay muchos temas que abarcan en la preparación preparto y en el posparto también. En el posparto viene toda la higiene, la dietética, los métodos anticonceptivos y cómo ella se va a reinsertar al tema laboral, cómo va a hacer ella para llevar su recuperación posparto y si es que trabaja, cómo va a lidiar ella con el tema del trabajo y la lactancia materna para que no abandone la lactancia materna. Entonces, son muchos temas, muchos aristas que van a completar esa tarea de mamá. Es una labor finalmente transversal, ¿no? Ahora, yéndonos finalmente ya a las recomendaciones, ¿no? Para, sobre todo, mediante un método educativo, informativo, donde esté involucrado pues el Estado en sí, ¿cuáles serían las recomendaciones, ¿no? Desde las diversas aristas propiamente, para que una adolescente sea consciente de los riesgos que pueda haber, ¿no? Al hecho de comenzar su vida sexual activa, ¿no? Y a la vez cómo prevenir, pues finalmente que quede embarazada. Primero, la información que debe buscar un adolescente debe ser una información científica. Muchas veces recurrimos a nuestros pares y nuestros pares no tienen la información acertada. Entonces busquen información profesional. En todos los establecimientos de salud hay un área de salud reproductiva donde ustedes pueden acercarse. No necesitan estar acompañada de los padres. Las leyes peruanas le dan esa libertad al adolescente de poder acudir a los servicios a recibir una consejería. Otra recomendación es que nosotros debemos de tratar de que nuestros servicios sean más amigables al adolescente, ofertar dentro de lo posible un horario diferenciado, un espacio diferenciado, acercarnos a los lugares donde ellos están, identificar cuáles son las potencialidades que podemos nosotros utilizar para llegar a ellos. Entonces, eso es un compromiso de la institución a través de los programas que podemos trabajar con adolescentes, acercarnos a las escuelas y dentro del establecimiento de salud crear un espacio dentro de nuestra área que sea exclusivo para el adolescente, ¿no? Y en el caso de que sea atendida una adolescente en su parto, también que sea un espacio diferenciado para ella, que sea un espacio amigable en colores, en luz, en temperatura, en todo lo que le podamos ofrecer para que esta atención sea más humanizada en su parto, porque consideramos que un buen parto va a cambiar mucho la vida del ser humano que está llegando a nuestras manos y también cómo la mujer va a pasar esta experiencia, que esta experiencia sea lo más positiva. No importa la forma como ella haya concebido a este bebé, sea en buena o en mala actitud, ya la mirada de esta madre debe de cambiar. Y eso va a cambiar cuando recibe una atención de calidez y de calidad. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Licenciada, ¿qué le diría usted pues, a esa adolescente que todavía está confundida, no sabe a qué instituciones asistir, no sabe cómo iniciar su vida sexual? ¿Qué le diría a usted? El mensaje que yo le daría al adolescente o el adolescente es que tiene todos los servicios de salud de la institución para poder recibir información. Acércate a nosotras vamos a escucharte,
vamos a orientarte para que tomes la mejor decisión y que esta decisión va a ayudarte a completar tu proyecto de vida, a completar todas tus ilusiones, todos los objetivos que quieres trazarte ahora. Todas las puertas las tienes abiertas ahora. Una mala decisión puede cerrarte cada una de esas puertas y no lograr tus objetivos a largo plazo. Así es que te esperamos en todos los establecimientos de salud. Búscanos en el área de salud sexual y reproductiva, búscanos en el área de planificación familiar. Ahí te esperamos. Nos encontramos con el licenciado Eric Pérez, él es psicólogo clínico de la línea 107 de salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lar, también por la invitación y gustoso de poder compartir estos temas de interés para la población. Psicólogo, respecto al tema del embarazo adolescente, ¿cuáles son las características que predominan en las adolescentes? Hay una inmadurez no solamente biológica, sino también a nivel psicológica, ¿no? Claro. En ese sentido, la adolescente o los adolescentes como tal ya se encuentran de por sí en una etapa de una inestabilidad emocional, ¿no? Si a esto le sumamos diversos factores que puedan afectar a su desarrollo, llámese como conflictos, violencia familiar, discriminación, estigmatización por parte de la misma sociedad, eso podría conllevar a una situación mucho más vulnerable para poder, digamos, caer en este tipo de problemática. Entonces, desde esa perspectiva estamos hablando que los adolescentes que tienden a asumir este riesgo o a caer en esta situación, estamos hablando de personas o adolescentes con carencias afectivas, con necesidades quizás de poder ser aceptadas dentro de su entorno social, ¿no? También adolescentes, digamos, en condiciones quizás de riesgo muy altas socialmente hablando, ¿no? Pobreza, estamos hablando también de una situación en la cual pues existe la discriminación, ¿no? La misma ideología o creencia machista también influye dentro de esta problemática, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de los padres, hay muchos padres que todavía no hablan sobre la sexualidad, ¿no? Con sus hijos. ¿Cuál es la razón? Justamente lo que tú acabas de decir es muy importante, ¿no? La falta de educación en temas de sexualidad también es un factor de riesgo muy alto, ¿no? Muchos padres todavía tienen la idea de que el poder hablar sobre sexualidad a sus hijos o hijas, ¿no? Implica pues estimular el desarrollo de esta conducta, ¿no? Sin embargo, ya se ha demostrado a través de diversas investigaciones de que esto no es así, ¿no? El poder educar, y obviamente hablando de una adecuada educación, el poder normalizar la sexualidad como parte del desarrollo humano es muy importante, ¿no? Uno, porque genera una estrecha confianza entre el adolescente y los padres, es decir, el adolescente ve que sus padres son capaces de poder hablar de cualquier tema con ellos y eso obviamente va a ayudar a incrementar los factores protectores para ellos, ¿no? Y en segundo lugar, porque ya hay que, digamos, quitar el estigma, ¿no? que existe sobre la sexualidad, ¿no? Hablar sobre sexualidad es incrementar la responsabilidad y la conciencia en el ser humano y sobre todo en una población adolescente que está en pleno desarrollo y que a la vez también es muy frágil ante este tipo de situaciones. ¿Cuál sería la situación ideal para que, hablando de manera informativa también, ¿no? y emocional, para que este adolescente pueda llegar a tener o iniciar su vida sexual? Hay que tener eso, digamos, hay que verlo desde una perspectiva muy directa, ¿no? En primer lugar, como te mencionaba, el asumir una conducta una conducta sexual para el adolescente implica muchos aspectos, ¿no? Primero, como te decía hace un momento, el tener un nivel de responsabilidad óptimo, ¿no? Porque hay que entender también muy claro, ¿no? El uso de repente de algunos anticonceptivos o algunos, digamos, mecanismos de defensa para poder evitar un embarazo no son al 100% seguros, ¿no? Entonces eso va a asumir de una u otra manera también determinados riesgos. Entonces, en primer lugar hay que tratar de poder educar. Considero yo que lo principal siempre es la educación, ¿no? Hay que considerar que los adolescentes también se encuentran en una etapa en la que están desarrollando la toma de decisiones junto con otras habilidades sociales que son importantes también para ellos. Entonces, el adolescente por sí mismo todavía no está en la capacidad de poder tomar decisiones en las cuales pues, su vida pueda tomar un rumbo totalmente distinto, ¿no? Entonces, la educación debe ser constante, permanente, desde diversos aspectos, no solamente del aspecto familiar, sino también del aspecto social, del aspecto académico, ¿no? Hay que tener en cuenta, licenciado, que gran parte pues también de los adolescentes que resultan embarazadas pues son por casos de abuso sexual, ¿no? En este caso, ¿qué sería lo recomendable en cuestión de la relación padre-hijo? A tu pregunta, es importante tener en cuenta que los padres no pierdan ese lazo de confianza para con sus hijos, ¿no? Los adolescentes cuando llegan a esta etapa tienden a mostrar un distanciamiento
podríamos decir innato, ¿no?, con los padres, ¿no?, debido a que ellos están buscando su independencia, ¿no? Y hay un conflicto entre la dependencia y la independencia que ellos tienen. Ellos quieren ser adultos, pero necesitan todavía ser niños, ¿no? Entonces a ese conflicto es lo que genera justamente el distanciamiento del alejamiento a los padres. Los padres deben tener en cuenta de que ya no están criando a unos niños, ¿no?, y por ende no pueden seguir imponiendo las normas, imponiendo las ideas, imponiendo las creencias. Por el contrario, tienen que dar paso, o mejor dicho, apertura, ¿no?, a una crianza basada en acuerdos con los adolescentes, en donde también ellos puedan escuchar lo que sus hijos o hijas tienen para, por así decirlo, que opinar dentro del entorno familiar. Entonces, esa perspectiva es importante, ¿no? A muchos padres yo les diría de que hablen de estos temas con sus hijos, que sean también sinceros, si no sabemos del tema, empaparnos, educarnos, ¿no? Para eso existen diversos mecanismos, el poder asistir de repente a un especialista, no solamente a un psicólogo, sino también acercarse de repente a una posta, a una clínica para poder buscar este tipo de orientación es muy importante, ¿no? Y no dejar todo, y ojo, esto es muy importante, y no dejar todo en manos del Internet. Respecto a la salud pública, licenciado, a ver, ¿qué es lo que no está haciendo el Estado para poder atender desde esa perspectiva psicológica a los adolescentes? Consideramos que no existen todavía, digamos, políticas públicas, ¿no?, basadas o orientadas a la protección realmente de una niña adolescente, ¿no? Prácticamente vemos hoy en día de que muchos de estos casos simplemente se dejan que corran y al abandono de, ¿no? Existen muy pocos sectores que se encargan de poder tratar este tipo de dificultades y al final lo que hacemos es simplemente generar o incrementar el estigma social, ¿no?, que conlleva luego a la discriminación de las mismas, ¿no? La adolescente, al no ver quizás un panorama positivo, ataca o mejor dicho confronta sus metas y proyectos a futuro, ¿no?, lo que estaríamos hablando que interfiere en todo lo que es su proyecto de vida, ¿no? Entonces, al no tener las posibilidades, las aperturas, no solamente hablando del punto de vista económico, sino también social, vemos pues que hay una complicación muy grande, ¿no? Interrupción de la educación, bajos deseos de superación, ¿no? El mismo a veces, y suele ocurrir muchas veces, que las madres adolescentes finalmente terminan siendo madres solteras en la mayoría de los casos, ¿no? Hay una cifra que indica pues que 5 de cada 10 madres adolescentes vuelven a tener un hijo antes incluso de los 2 primeros años del primer parto. O sea, ¿qué tan grave puede ser esto? Bastante, porque vamos a suponer que a los 15 años quedó embarazada, vuelve a quedar embarazada a los 17, nos está revelando pues ahí que una falta de consistencia en cuanto a los soportes o factores protectores que ella pueda tener, ¿no? Además estamos viendo que estamos asumiendo una segunda responsabilidad, ¿no?, mucho mayor, digamos, a la que había asumido en primera instancia, ¿no? Hay una circunstancia quizás también desde el punto de vista psicosocial muy importante aquí, ¿no? El rol de los padres ante la niña que ya quedó embarazada, ¿no? En muchos de los casos, los padres de la madre embarazada asumen la responsabilidad y la crianza, ¿no?, de los nietos, por así decirlo, ¿no?, deslindando la responsabilidad a sus hijos con la idea quizás un poco errada o sesgada de que lo hacen con la finalidad de que ella continúe, ¿no?, su vida y continúe sus metas y sus proyectos, ¿no? ¿Y qué sería lo recomendable en todo caso por parte de los padres que tienen una hija adolescente embarazada o ya con un hijo? En primer lugar, guiar y orientar a sus hijos, recordar que ellos son padres de sus hijos y por ende pues es primordial para ellos seguir con la educación y la formación de sus hijos, ¿no? No asumir en la totalidad. Es decir, yo puedo apoyar a mi hija con su hijo, por así decirlo, puedo apoyarle en la crianza de los nietos, mas no debo asumir la responsabilidad de la crianza, ¿no? Tengo que siempre dar la prioridad a que el adolescente pueda de una u otra manera adquirir las habilidades necesarias para confrontar la vida, porque ya de por sí la vida cambia en esta perspectiva, entonces hay que de una u otra manera orientarnos a ello, ¿no? Decirle a los padres de que, o sea, antes sabemos lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no?, que ante las carencias o dificultades sociales que pueden haber, ¿no?, el deseo de superación puede ir por encima de, ¿no? Entonces eso puede ayudar a poder, digamos, romper muchas barreras, muchos estigmas, muchas ideologías y a la larga pues hacer que su hija pueda alcanzar sus metas, así sea pues con la presencia de un hijo, ¿no? Eso es lo importante que debemos tener en cuenta, ¿no? Y como siempre buscar el apoyo social, el apoyo también pues en las entidades que pueden de una u otra manera dar esa disponibilidad, ¿no?, profesionales, porque esto es una situación que se trabaja o se aborda de manera integral, ¿no? Nos encontramos con la doctora Kira Sigüenza, ella es médico ginecóloga de salud. Doctora, estamos tratando el tema del embarazo adolescente. ¿A partir de qué edad una mujer puede resultar embarazada? La edad en la que una madre o una mujer adolescente puede iniciar la fertilidad es a partir que inicia la menstruación.
es la etapa donde también inicia la fertilidad. Eso no quiere decir que a esa edad, teniendo 13, 14, 15 años, esta mujer adolescente esté en condiciones para procrear. No, claro que no. En realidad lo que nos quiere decir esto es de que está habiendo ya unos cambios hormonales para preparar a la mujer para una madurez física, para un eventual embarazo posterior a la etapa de la adolescencia. Si hablamos propiamente de la adolescencia, ¿entre qué años podemos hablar? Según la OMS está clasificado desde los 11 hasta los 19 años. 11 a 19, A 19 años es la etapa de la adolescencia. ¿Una mujer puede quedar embarazada a los 11 años? Sí, claro que sí. Si ya inició la menstruación, puede quedar embarazada. ¿Cuál es la diferencia? A ver, si hablamos propiamente de la edad reproductiva, ¿no? De una mujer adolescente y una mujer adulta, pues ¿cuál es la diferencia en el cuerpo que tiene una mujer adolescente de unos 12, 13, 14 años y una mujer adulta? Los cambios son significativos. En el proceso de la adolescencia hay maduración física. Entre ellas estamos hablando la formación de las mamas, la formación de los pezones, el ensanchamiento de las caderas, la madurez de los órganos femeninos, tanto internos como externos, el aumento del peso y de la estatura también. Entonces todo eso se ve reflejado ya en una madurez, en la adultez propiamente dicha, ¿no? Pero que se ve detenido o se ve afectado cuando hay un embarazo a esta edad. Una mujer de 14 años que resulte embarazada, ¿qué problemas presenta durante su embarazo? Hay complicaciones y factores de riesgo que pueden agravar más la salud de una madre adolescente, entre ellas la enfermedad hipertensiva del embarazo, la anemia, la malnutrición, que no solamente afecta negativamente en la mamá, sino también en el bebé. ¿Y cómo se genera la anemia durante esa época? Si de por sí ya la paciente tiene carencias nutricionales, está iniciando un embarazo con anemia. Y en todo el proceso del embarazo normalmente existe una anemia fisiológica, es decir, la hemoglobina con la que empezaste tiende a bajar por los cambios propios del embarazo. Pero lo esperable es que en una mujer adulta cuente con una hemoglobina óptima, una hemoglobina normal. ¿Para qué? Para que pueda sopesar esa anemia fisiológica en el embarazo, esa disminución de la hemoglobina. Esto no ocurre en la madre adolescente. Entonces hay anemia, hay un factor de riesgo de enfermedad hipertensiva y esto provoca pues partos pretérminos, enfermedades neurológicas en el bebé, que puede provocar también la mortalidad tanto materna como en el bebé. Ahora, respecto al embarazo adolescente, una vez que esta mujer pues ya llega a sala de parto, generalmente ¿qué procedimientos se aplican? La vía final del parto va a condicionar en cómo se encuentra la paciente. Si la paciente tiene poca tolerancia al dolor del proceso del parto, hay mucha negación en su propio embarazo, en tener a su bebé, la vía final más correcta es la cesárea. Pero si aquella paciente que ya inició o ya está en la última etapa del trabajo de parto y físicamente aparenta las condiciones, pues se le da la vía final del parto, termina en un parto vaginal. ¿Y usualmente cuál es la vía final de parto para las madres adolescentes? Termina en cesárea, por lo general cuando son madres muy adolescentes, es decir, 11, 13, 14 años. ¿Y esto qué representa? ¿Por qué razón? Porque, bueno, tienen un bebé muy pequeño, es un bebé prematuro, finalmente ese bebé tampoco ha llegado a encajar en la pelvis de la mamá porque la mamá no ha alcanzado la madurez física, que es el ensanchamiento de las caderas. Entonces, si el bebé no ha encajado en la pelvis materna, pues no va a haber un trabajo de parto pues, óptimo, ¿no? Por eso termina en cesárea. ¿Existe una tasa de mortalidad de madres adolescentes? Existe una tasa de mortalidad, justo en el año del 2022 la tasa de mortalidad fue del 9%. ¿Es una cifra alarmante? Es una cifra alarmante si contamos el número de nacimientos vivos, ¿no? De madres o la tasa de madres adolescentes que ocurre pues anualmente entre 30 y 33 mil casos de embarazo adolescente. Doctora, ¿y qué pasa con el bebé? A ver, sabemos que la mamá puede sufrir de anemia y distintas enfermedades durante la época de embarazo, pero ¿qué pasa con el feto durante esa etapa? Durante el proceso de la gestación, el bebé tiene que alcanzar un peso adecuado durante todo el proceso. Pero ese peso adecuado lo tiene que dar la mamá según sus aportes nutricionales.
Si la mamá no tiene un aporte nutricional adecuado o no empezó con un peso adecuado, pues ese bebé no va a alcanzar el peso al nacer, un peso adecuado al nacer. Entonces el factor de riesgo es de que nazca con un peso bajo o nazca prematuro, ya que para que una madre alcance los 9 meses de embarazo, pues tiene que tener un acondicionamiento físico para ello, porque el útero crece, hay que tener pues buenas condiciones de salud para que ese útero y ese bebé puedan crecer adecuadamente. Pero eso no ocurre en la madre adolescente por lo general. Y luego del parto, ¿qué problemas podría presentar el bebé? Si nace con bajo peso al nacer, puede nacer con anemia, puede nacer con dificultades neurológicas si es un bebé prematuro. ¿Qué problemas representa el embarazo adolescente para nuestro país? Es un problema tanto social, tanto económico y cultural. Las madres adolescentes que no han alcanzado una madurez emocional y una independencia económica, pues terminan siendo un problema para responder a lo que requiere tener un bebé, ¿no? Que hay que darle pues condiciones de salud, hay que darle condiciones educativas, condiciones nutricionales, que una madre adolescente no puede realizarlo por sí sola. Y a todo esto, doctora, pues, ¿cuáles serían las características ideales, ¿no?, de una mujer para que ya esté pensando en procrear? Pues básicamente siempre sugerimos de que haya alcanzado la madurez emocional y la independencia económica, ¿no? Tanto la madre o la mujer puede estar con una salud mental pues tranquila, óptima, con todo lo que hay a su alrededor, tener una pareja también estable para que le pueda dar a su hijo esa estabilidad emocional, física y nutricional también. Regresamos a las cifras. En nuestro país, según pues, sus fuentes, ¿cuál es la tasa que indica la cantidad de madres adolescentes? La tasa de madres adolescentes está en aumento. Hasta el año pasado aumentó un 14%. Este año, hasta el momento, hay cerca de 3.500 casos en todo el Perú. ¿Y dónde repercute más? En la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima es la primera ciudad con mayor casos de madres adolescentes, alrededor de 540 casos. Ahora, doctora, en los colegios, pues, justamente usted está hablando, ¿no?, que es un problema transversal, ¿no?, que primero impacta también a las personas de bajos recursos que no tienen el acceso a la información o a la educación, ¿no? Pero en los colegios realmente se está promoviendo la prevención del embarazo precoz. Sí, hay una promoción que lo hace el nivel de atención primario, pero siempre se requiere de la autorización de los padres. Y muchas veces por un tema cultural esto se le niega al niño que pueda obtener esa información, ¿no?, que básicamente es educativa. No solo hay que tener en cuenta que esta información no es para que el niño sepa sobre la salud sexual reproductiva, sino para que pueda saber de que existen muchos métodos de prevención ante un embarazo no deseado. ¿Cuáles son las características que tienen las adolescentes embarazadas que llegan a su consultorio? Pues afectadas emocionalmente, están en negación de no querer tener a su bebé, de no sentir ese apego con el embarazo, de tener una difícil relación con los padres por el mismo motivo del embarazo. Entonces hay mucha afectación emocional. Y por lo general, ¿cuáles son las causas que les comentan que han sido las cuales pues finalmente les llevaron a quedar embarazadas? El no usar un método anticonceptivo, el no conocer o no tener acceso a un método anticonceptivo. Es la principal causa de los embarazos no deseados. ¿Cuál sería su recomendación final, doctora? Pues no tener miedo a la información. El internet está para todos. Hay que escoger bien la información que podamos recibir y sobre todo pues no negarle a nuestros hijos, porque somos nosotros quienes brindamos la autorización para que el personal de salud eduque sexualmente a los niños, ¿no?, sobre todo para prevenir un embarazo no deseado, que también va de la mano con las enfermedades de transmisión sexual.
En nuestro país, 5 de cada 10 madres adolescentes vuelven a embarazarse en menos de 2 años. Una situación realmente alarmante que tiene que ser atendida por la sociedad en conjunto para evitar que más proyectos de vida se trunquen. Nos vemos la próxima semana con más en Doctores de Salud. Doctores de Salud, tu consultorio médico.